Buenas noches.
Buenas noches, por favor, ¿pueden escucharme? Sí, fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones, hoy con la finalidad de saber un poco qué es lo que va a pasar esta semana respecto a los eventos macroeconómicos que tenemos. Como ustedes muy bien saben, bueno, venimos de una semana, pongámoslo así, algo agitada, donde los mercados de alguna forma generaron movimientos que Mm, bueno, de alguna forma se podían venir respecto al tema de las noticias, sí, pero esta semana también de alguna forma contempla algunos movimientos que son desde el punto de vista económico importantes porque van a decidir si es que el mercado puede llegar a tomar o no decisiones en función de los mismos, ¿no? Bien, entonces voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Principalmente revisar un poco las principales noticias, también un poco el tema de las noticias un poco fuera de los calendarios. Como ustedes muy bien saben, el mercado no solo se mueve por noticias calendarizadas, sino también por noticias en este caso que no son del todo calendarizadas. La noticia que estaban moviendo los mercados la semana pasada y conjuntamente también esta semana se involucra directamente a lo que se denomina como los aranceles de Donald Trump, ¿no? Que en algún punto el mercado comenzó a descontar desde el día viernes y el día de ayer y el día de hoy también, cuando se mantuvieron, digamos que conversaciones para que se aplaten dichos aranceles. Bueno, esa política de poner aranceles y quitar aranceles ya viene desde enero, desde este año, cogiendo muchísima fuerza desde marzo, abril y ahora mismo en mayo. Entonces, de alguna forma el mercado como que se acostumbra un poco a estas eventualidades y claro, digamos que los stop loss cortos sí generan de alguna forma un poco de debilidad porque tocan las operaciones en contra, pero de ahí, de forma particular, los movimientos técnicos siguen siendo los mismos, entonces parece que nos vamos a tener que acostumbrar un poco a esta volatilidad que va a surgir hasta que al menos se encuentre un punto medio que cada vez que lo pienso, creo que va a ser cada vez más complejo porque la situación de Estados Unidos no es la mejor, la idónea. Entonces es algo que tenemos que acostumbrarnos y que más adelante pues vamos a tener que abordar. Eso, esta semana también se esperaría algunos discursos de Jerome Powell, algunas minutas de la Reserva Federal y también adicional a eso tenemos que observar un poco los datos económicos. En teoría esta semana debería ser una semana algo tranquila, es la última semana del mes de mayo. Suelen salir los datos inflacionarios en el mes de mayo, al final. Sin embargo, termina siendo un poco tranquila porque, pues, como el día de hoy existía un feriado. Entonces, como hay un feriado como tal, dicho feriado involucra que las empresas, de alguna forma, no generen un movimiento del todo esperado, pongámoslo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, las empresas no van a tener mayor movimiento. Ahora los futuros en Nasdaq subieron, pero eso no significa que mañana vayan a contemplar ese movimiento o que se debe a que existe en este caso un feriado y por eso subió, pues para nada. De hecho, el mercado hoy, desde el día de ayer, bueno, ayer por las noticias mucha volatilidad, pero hoy en la madrugada, hoy en la mañana, ustedes habrán visto, ¿no? El oro bastante tranquilo, igual el Nasdaq, solo siguiendo movimientos técnicos. Y bueno, entonces eso es básicamente lo que se esperaba el día de hoy. Mucha tranquilidad en los mercados, cero volatilidad. Y en ese punto de vista no va a generar mayor puntos de entrada. Intenté lanzar algunas posiciones en el mercado, nos fue bastante bien, aunque yo considero que definitivamente el mercado de alguna forma va a intentar descontar dichos movimientos más adelante. Sí, pero bueno, eso ya veremos muchísimo más adelante cuando veamos las noticias. A ver, el día de mañana. También va a ser un día relativamente tranquilo. Como les dije, en teoría debería ser relativamente tranquilo. ¿Por qué digo en teoría? Porque como ustedes muy bien saben, pues si mañana se lanza un discurso o un comunicado de parte de la Casa Blanca, todo el mercado termina generando volatilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido cuando existen comunicados. Lastimosamente no existe una agenda diplomática, pongámoslo así, donde se pueda saber exactamente qué se va a mencionar en cada discurso. Simplemente es algo que sucede. Sin embargo, si seguimos el calendario económico, como ustedes pueden observar, realmente los mercados no están generando mucha volatilidad. Si ustedes observan en la madrugada, pues datos del IPC del Banco Central, en este caso de Japón, que como les venía especificando desde meses anteriores, el Banco Central va a jugar un papel muy importante muy pronto en el movimiento del precio de los instrumentos y esto obedece principalmente a que
existe una posibilidad de que se aumente el tipo de interés o se dispare, en este caso, la inflación a través de la emisión de más dinero. Entonces, hay que estar muy pendientes de la inflación en Japón, principalmente porque se espera que si en el caso de que Japón no genere una manipulación correcta en su tipo de interés, existe un colapso en el tema de los bonos. Entonces, al existir un colapso en el tema de los bonos de Japón, también va a existir un colapso en Estados Unidos. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a, en este caso, observar dichos movimientos, ¿no? Hay que tener mucha precaución, ¿ok? Bueno, de todas formas, esto va a suceder hoy en la medianoche, no va a haber después de eso mayor movimiento. Después de eso, el mercado se va a comportar relativamente técnico. Como ustedes pueden ver, tenemos muy poca volatilidad en los precios respecto a los pedidos de bienes duraderos, las ventas minoristas en Canadá. Y bueno, algo me estaban comentando que quisieran hablar porque la estructura canadiense se está reforzando con mucha fuerza. Y bueno, se está reforzando con mucha fuerza en las últimas semanas, principalmente porque cada vez es como muy evidente que la Reserva Federal quiera bajar su tipo de interés. Y bueno, Canadá principalmente ya bajó su tipo de interés. Entonces, de alguna forma, el dólar canadiense termina un movimiento un poco más, digámosle así, fuerte, ¿sí? Un movimiento así un poco más fuerte porque ya se viene descontando, apenas que en Estados Unidos no ha generado ningún descuento. Entonces, por eso el dólar canadiense en las últimas etapas, pues, se ha valorado, ¿sí? Y bueno, también principalmente al crecimiento de los barriles de petróleo, ¿no? El precio. Como ustedes muy bien saben, en los últimos momentos es cierto que el petróleo sigue teniendo una tendencia bajista, pero en los últimos momentos el crudo como tal ha venido acelerando, en este caso, su tendencia, sus pequeños precios. Y bueno, eso indudablemente hace que Canadá genere una mayor valoración. Entonces, el dólar canadiense, dicho de otra forma, ha sido un pequeño refugio en el corto plazo para los inversionistas, como para captar una mayor cantidad de valor, ¿sí? De todas formas, está muy exento, como les había manifestado en veces anteriores, con el tema arancelario, porque de hecho fue uno de los primeros atacados cuando Donald Trump impuso los aranceles, ¿no? Canadá y México fueron los primeros en golpeados. Después vino el resto del mundo. Pero bueno, de forma particular, si es que el dólar canadiense no cambia, digamos, su estructura con noticias negativas, seguiremos viendo un dólar canadiense con mucha fuerza sobre el dólar americano. Y también, dicho de otra forma, ¿no? Si el petróleo de alguna forma sigue recuperando precios, que insisto, no es que está recuperando 2, 3, 4 dólares cada sesión, sino simplemente centavos, pero al final terminará generando un mayor valor en Canadá que en Estados Unidos, ¿sí? Javier dice, profe, cuando nos referimos al tipo de interés, ¿nos referimos al interés de los bancos o del Banco Central? Siempre nos vamos a referir al interés del Banco Central, ¿sí? Además de que no olvidemos que del interés del Banco Central nace después los intereses o la tasa pasiva y activa que utilizan los bancos comerciales. Sí, pero nosotros precisamente nos vamos a referir al Banco Central. Bien. Después de eso, como ustedes pueden ver, índice de confianza del consumidor debería generar algo de volatilidad. Sí, debería establecer o establecerse en este caso confianza en los mercados después de que Donald Trump de alguna forma se haya acercado al mercado chino y al mercado europeo. Debería existir una confianza un poco más latente en el tema del consumo. Entonces, mañana tiene una pinta, pongámoslo así, de debilidad en los mercados, pero al mismo tiempo de algo de crecimiento. Es decir, que se debería o se estimaría una tasa de crecimiento en los mercados a favor del dólar americano. Después de eso tenemos la decisión de política monetaria en el dólar neozelandés con una correlación directa con el dólar australiano. Ya he mencionado en anteriores ocasiones que el dólar australiano como tal lo he quitado de la cartera justamente porque no está señalando ninguna tendencia. Y obviamente el dólar neozelandés probablemente llegue al mismo ritmo. La semana pasada el dólar australiano bajó su tipo de interés y tuvo una caída masiva, pongámoslo así. Y es lo que se esperaría básicamente del dólar australiano, que contemplemos una baja del tipo de interés y tengamos una caída masiva. Mañana podríamos en la noche programar una orden únicamente por análisis fundamental en el cual se baje el tipo de interés del dólar neozelandés y vender este par. Sería adecuado, pongámoslo así, desde el punto de vista fundamental. De todas formas, mañana vamos a ver si realizamos un poco la estructura técnica en la mañana para ver si podemos encontrar algún punto, digamos que diferente al que estamos pensando. Bien. Después de esto, como ustedes pueden fijarse,
el mercado carece en este caso de noticias, además de la política monetaria. Entonces el día de mañana, digamos que las noticias más importantes, esa de aquí, no va a generar volatilidad, pero va a ser importante más adelante para las declaraciones del Banco de Japón, que va a ser la inflación japonesa, el índice de confianza de consumo, que debería dar en este caso una valoración positiva al dólar americano, ¿sí? A las 9 de la mañana. Y después tenemos debilidad en el dólar neozelandés por la baja de tipos de interés. Bien, es lo que esperaríamos el día de mañana. En otras palabras, pues un poco de crecimiento en el dólar, debilidad en el dólar neozelandés. Las acciones creo que van a estar mixtas. Es decir, hoy, bueno, ayer creció con mucha fuerza, pero de ahí de forma particular creo que van a estar mixtas. Y bueno, después de esto, mañana también algo de crecimiento en el dólar. Bien. El día miércoles va a ser un día bastante fuerte en bolsa, porque en primera instancia van a salir los resultados empresariales de muchas de las empresas de tecnología. Es decir, el índice que nosotros seguimos, que es el Nasdaq, va a tener mucha volatilidad el día miércoles por los resultados empresariales. William dice, profe, ¿cómo el mercado hoy ha estado sin mucha volatilidad? Es porque no ha habido opción de hacer trading. Bueno, sí ha habido, verás. Yo sí he lanzado posiciones en compra en oro y me ha ido bien. Pero hoy básicamente no es porque no hubo noticias, sino hoy porque hubo feriado, es que el mercado estuvo lento. Aunque yo les diré, a veces cuando el mercado tiene feriados, a mi parecer, este es un pensamiento propio, es mejor, porque el mercado es como muy técnico. Sé que se demora, es una operación que probablemente tendría que durarte 1, 2 o 3 horas, termina durándote 8 o 10 horas, ¿no? Pero al final llega el punto. Entonces, yo de forma particular siempre acelero mis posiciones en feriado. Yo siempre utilizo a veces un poco de volúmenes altos y todo, porque es bueno. No se mueve mucho, es muy técnico. Entonces, esa es la razón realmente por cual los precios se movieron. No se movieron. Bien, el día miércoles, como venía ya recapitulando, tenemos en este caso una noticia que va a ser fuerte. La noticia se va a hacer o se va a vincular principalmente a lo que nosotros denominamos los resultados empresariales de las empresas tecnológicas. Ahí van a salir Nvidia, todas las empresas, en su mayoría las empresas que se vinculan a la inteligencia artificial. Entonces, si tienen un resultado positivo en el mercado, lógicamente las acciones del Nasdaq seguirán disparándose. Esperemos que ya lleguen a máximos, que es realmente el objetivo de nuestra cartera en acciones, que lleguen a máximos. Le ha dificultado, pero aún creo que puede ser una buena opción. Bien, entonces creo que puede ser aún muy importante que podamos seguir esas acciones y el día miércoles pueden tener este repunte. Adicional a aquello como tal, en este caso, después de esto, que esas serían, digamos, que las noticias apalancadas las acciones, las noticias económicas, se reúnen, tenemos la reunión de la OPEP, que en el último periodo, después de las amenazas de querer aumentar la producción, quedó en eso, en simplemente amenazas, y el precio no se movió. De todas formas, hay que estar pendientes en el caso de que la OPEP haga algo, pero dudo mucho. Tenemos declaraciones de un miembro de la FOMC, cero volatilidad, la subasta pública de la deuda a 5 años, que inicialmente no es una noticia fuerte realmente, pero no olvidemos que la semana pasada la subasta de la deuda generó mucha volatilidad en el mercado. Entonces, sí que hay que estar pendiente de esa noticia, que puede generar mucha volatilidad en el mercado y obviamente hacer que el dólar pierda valor, si es que se aumenta en este caso la posibilidad de la deuda. Luego tenemos las actas de la política monetaria de la Reserva Federal, es decir, las minutas de lo que se habló la última reunión. Puede ser importante como para leerlas, pero creo que el mercado ya ha descontado absolutamente todo. Y de ahí las reservas semanales de crudo. Como ustedes pueden ver en la mañana, desde mi punto de vista, la noticia más crítica, a mi parecer, debe ser la subasta. Es lo único. Y ojo, que esa realmente no es fuerte, pero como tenemos un antecedente de tener una subasta negativa de la semana pasada, digamos que puede ser importante. Esa sería la única noticia fuerte el día miércoles, además de el estado de resultados de las empresas tecnológicas. A ver, Cintia me pregunta, ¿los resultados de las compañías con qué frecuencia se emiten? Generalmente cada trimestre. Trimestre te lanzan el resultado de los 3 meses y también la comparación anual. Entonces, cada 3 meses se emiten los resultados. Solo que a veces coinciden. Por ejemplo, en la misma semana coincide Nvidia con Amazon, con Google y con Meta. Entonces, como todas esas empresas son como las más grandes de tecnología, el Nasdaq se mueve en función de los resultados de las empresas.
Ya, entonces esa es la diferencia. A veces no coinciden, a veces sí. En este caso han coincidido algunas empresas de inteligencia artificial, pero no es que suceda siempre. Gina, por las noches, profe, ¿cuál es la noticia lista que va a dar la información a las empresas tecnológicas? Bueno, si ustedes quieren los resultados de las empresas tecnológicas, solo tienen que irse acá, en donde dice resultados, dan clic aquí, o divididos también puede funcionar, pero en este caso estamos hablando de resultados. Y aquí les va a salir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta semana. Entonces aquí tenemos los resultados del día lunes, que son algunas empresas, pero como les dije, no suelen ser tan importantes. No que no lo sean, lo son, pero no suelen ser como muy importantes para generar volatilidad. Bajamos al día miércoles y al día martes. Vamos al día miércoles, aquí está, día miércoles. Entonces ustedes el día miércoles, aquí van a salir algunas de las empresas que les acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, miren, Nvidia, que nos va a salir, si sale una luna, significa que va a salir después del cierre de los mercados, es decir, después de las 4 de la tarde. Si sale un sol, significa que va a salir antes de la apertura del mercado, es decir, antes de las 8:30. Mira, aquí tenemos la empresa Nvidia, y bueno, obviamente aquí tenemos más empresas, como puedes ver, Alien Technologies, y así. Entonces, si los resultados son positivos, eso termina liberando al Nasdaq porque son empresas tecnológicas, ¿ya? Y si sus resultados son negativos, pues terminan cayendo. Como tienes que fijarte, bueno, aquí en temas de horarios no se sabe con exactitud cuándo lanzan los reportes. Lo único que te dice el calendario es si es que lo hace antes de la apertura o después de la apertura. Entonces, aquí se ve. ¿Cómo se lee? Pues fácil, ¿no? Aquí tienes el resultado, en este caso, de lo que se debería vender, por decirlo así, o el beneficio que te debe dar por nivel de acción y el beneficio que te debe dar como ingreso, es decir, como el nivel de ventas. Entonces, claro, tú tienes el dato de previsión, por ejemplo, aquí tenemos un dato, vamos a ver Nvidia. Tengo una previsión que Nvidia haya vendido 43.000 billones de dólares, ¿bien? Y que su beneficio por acción sea 89 centavos. Entonces, digamos que sale aquí 44, vendió más de lo esperado y el beneficio por acción digamos que es 90 centavos, digamos que se eleva más allá de lo esperado. Ya, entonces, ahí en ese sentido, Nvidia como tal tiende a generar un mayor valor y el Nasdaq se dispara, ¿ya? Entonces suelen ser iguales estas noticias, ¿no? Es decir, si es que vendes más, obviamente tienes un mayor beneficio por acción y viceversa. Es la forma en la que se lee. Y de igual forma, ¿no? Si es que es negativo o vendes menos de lo esperado, entonces ahí la cosa cambia, por decirlo así. Un profe podría decirse que según el calendario económico, el mercado estaría en un estancamiento porque las reservas semanales cómo afectan al activo. No, a ver, no un estancamiento, o sea, ese término es más como para análisis técnico tradicional, decir que el mercado se encuentra en un estancamiento. Digamos que el mercado en esta semana cuenta o tiene muy poca, en este caso, ausencia de noticias. Como tiene muy poca ausencia de noticias, significa que muchas de las empresas o acciones o instrumentos financieros van a moverse de forma técnica. Por ejemplo, el día martes, como les dije, cero noticias fuertes. Entonces, como no hay noticias fuertes, el mercado no lo va a tomar en cuenta y se va a mover de manera técnica. Eso significa principalmente, ¿sí? Pero ojo, no todo. Por ejemplo, aquí a las 9 de la noche tenemos la noticia de la decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda, que es una noticia muy fuerte. Entonces, acá seguramente el análisis técnico no prevalecerá, sino el fundamental. Entonces, digamos que no, yo no lo pusiera como estancamiento, sino lo pusiera más bien como que una ausencia de datos fundamentales calendarizados. ¿Por qué menciono esto? Porque, como ya he especificado en anteriores ocasiones, existen momentos económicos que no son calendarizados. Por ejemplo, un discurso. Entonces, el discurso de Trump mañana puede hacer que todo ese calendario genere volatilidad. Entonces, es algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Profe, hay reentradas en el oro porque está cayendo. Pues yo ya les he mencionado, ¿no? Lo que les dije, compren el oro, ajusten el stop loss y dejen que genere ganancia en stop loss o en take profit. Y ahora mismo no estoy con el mercado realmente, solo estoy con el análisis. Buen tip, gracias, vale. Ok. Entonces el día miércoles hay que estar atentos después de la jornada americana. Insisto, yo creo que la jornada americana va a ser una jornada algo volátil, pero apalancado a las acciones. Y bueno, vamos a ver qué tan impacto ha tenido el nivel de la inteligencia artificial en las empresas tecnológicas. Yo creo que ha sido bastante buena. Creo que el tema arancelario sí le ha pegado, pero no a gran escala.
Y eso, desde mi punto de vista, definitivamente significa que las acciones deberían seguir creciendo, ¿sí? A las acciones lo único que les ha votado es el tema de los aranceles. Es lo único. De ahí como tal, no generaría, yo no anticiparía otro movimiento realmente. Bien, vamos al día jueves. Primero, festividad en Suiza. De todas formas, no seguimos al franco suizo, entonces no va a generar mayor volatilidad desde nuestro punto de vista. Las noticias aquí van a ser más fuertes el día jueves y el día viernes porque van a lanzar datos económicos y esos datos económicos suelen utilizar la Reserva Federal para tomar su decisión sobre los tipos de interés. A ver, los más importantes son, obviamente, el dato del Producto Interno Bruto para saber si es que en Estados Unidos, en efecto, ha tenido una caída una caída en su nivel de producción, en su nivel, sí, de ventas a nivel trimestral. Si llega a tener una reducción, que es lo que se espera, digamos que es una más de las razones por la cual la Reserva Federal aún podría disminuir su tipo de interés. Pero si es que el dato es superior al esperado, vamos a encontrar un dólar americano muy fuerte, ¿sí? Si a mí me lo preguntan, y eso ya vengo ya hablando hace 2 semanas, yo creo que la Reserva Federal no va a esperar a diciembre, que es el consejo de JP Morgan, Citibank y Goldman Sachs, de bajar el tipo de interés. Yo creo que no. Yo creo que la Reserva Federal va a bajar su tipo de interés muy pronto y va a ser una sorpresa para todos los mercados. Es porque de alguna forma todos los datos económicos y la semana pasada que salieron datos de inflación están sorprendiendo a los mercados. Yo sé que puede ser estacional que la inflación se venga bajando, pero yo creo que el tema de los aranceles sí ha hecho un golpe en el mercado, pero no lo ha afectado a tal punto en el cual se deba aplazar una decisión tan importante por un año más, porque prácticamente eso sería. Entonces, yo de forma particular esperaría que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos sea el igual a lo esperado. Obviamente hay una ligera reducción en el último trimestre por estas peleas arancelarias y eso va a impulsar a que la Reserva Federal aún siga pensando en querer bajar su tipo de interés. Es decir, el día jueves pinta un escenario negativo al menos para el tema del dólar. ¿Qué significaría eso? Pues ya saben, Bitcoin arriba, euro arriba, libra arriba, acciones probablemente arriba, fuera contraproducente, no se dicen, pero el PIB fue negativo, ¿por qué las acciones subirían? Porque un PIB negativo es la consecuencia de querer bajar el tipo de interés y las acciones se mueven por el efecto del tipo de interés, más no por el efecto atrasado del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que sí diría es que las acciones pueden repuntarse el día jueves con ese escenario. Ahora que por otro lado, si es que el PIB no es menor o igual a lo esperado, más bien se ha recuperado, ahí yo creo que en ese caso las acciones sí van a retroceder, pero no van a cambiar de tendencia. Esa parte es importante mencionar porque, claro, nosotros como inversionistas siempre queremos coger en la mejor partida y eso está muy bien, ¿no? Pero hay que entender que los precios no son perfectos, entonces el mercado está repleto de este tipo de escenarios. Bien, es lo que yo esperaría a las 7:30. Después, como es muy de costumbre, la nueva petición por subsidios de desempleo, la semana pasada no causó volatilidad, esta no va a causar volatilidad, sí, entonces en ese sentido tranquilidad. Y la subasta, en este caso, de la deuda a 7 años de Estados Unidos, que en este caso, desde mi punto de vista, pasa a segundo plano porque ya tenemos la subasta de los 5 años que se va a dar el día martes. Y si esa subasta, digamos que tiene o termina en datos normales, la de 7 años no va a generar volatilidad, principalmente, ¿no? Eso es lo que yo creería que esta subasta podría ser. Entonces, yo no creo que el dato de acá vaya a ser importante. Los inventarios de petróleo, que últimamente han perdido nuevamente protagonismo. Antes los inventarios de petróleo, digamos que bajo la expectativa de que se aumente la producción, se lo estaba tomando en cuenta, pero ahora no. O sea, simplemente los inventarios han ido quitando importancia en el mercado como tal, ¿no? Y después nuevamente los datos de inflación, en este caso subyacente del dato anual de Japón, con los permisos de construcción y las ventas minoristas en Australia. Sé que ha sido, probablemente sea un día complejo por el Producto Interno Bruto, por la subasta y por las ventas minoristas, pero como para cambiar la tendencia el día jueves, creo que no. O sea, creo que el mercado solo se va a acercar un poquito más al día viernes, que el día viernes sí va a ser muy fuerte y se va a referir principalmente a en este caso, los datos inflacionarios en Estados Unidos. Bueno, entonces, como pueden ver, al menos en este momento, a manera de un corto resumen, hoy feriado, mañana tranquilo, el día miércoles tranquilo, a excepción de las noticias de tecnología.
Y de aquí tenemos el día jueves y el día viernes, realmente días potentes o días de muchas noticias. En corto y breve resumen, hoy de scalping, hoy era un día de scalping, por ejemplo. Mañana probablemente sea un día de day trading, el miércoles también. Y el día jueves y el día viernes, sí, un día de probablemente swing, scalping en islas de inversión, tratar de no arriesgar demasiado, porque hay noticias que podrían generar volatilidad. Bien. Entonces, bueno, datos inflacionarios en este caso de España no suelen ser importantes porque el que nos importa generalmente es el índice alemán o el de Europa. Aquí tenemos, ¿no? Alemania, IPC de Alemania, importante. Y también el IPC de Europa que seguramente nos va a salir la semana que viene. Después de esto tenemos el dato del PCE, que es el índice de gastos de consumo personal, que es el indicador favorito en este caso de la Reserva Federal para determinar si es que se baja o no se baja el tipo de interés. Como el día jueves ya tuvimos el dato del PIB, de alguna forma el mercado ya va a estar adelantándose al dato del PCE. Ya. ¿Qué se espera en el PCE? Al igual que la semana pasada tuvimos el dato del IPC, que fue menor a lo esperado, pongámoslo así. El PCE también se espera que exista un dato menor a lo esperado. Esto fruto de la estacionalidad del mercado. Es decir, esto no es que porque la Reserva Federal ha hecho algo, no, no, simplemente es porque es un dato estacional. Entonces, en ese sentido, como ustedes pueden ver, yo personalmente que va a haber en este caso un PCE que va a ser menor a lo esperado, ¿sí? Va a ser un dato menor a lo esperado y va a darle otra vez la certeza o de alguna forma de que se quiere bajar el tipo de interés. Y al querer bajarse el tipo de interés, estamos hablando de que el dólar americano sería su segundo día de pérdidas acumulativas y de acciones otra vez llegando a máximos. Entonces, al menos desde el punto de vista fundamental, esta semana es de compra de acciones. Si compra acciones, porque todas las noticias como que generan un entorno amigable para el tema accionario, ¿ya? En respecto al tema de tipos de interés, ¿no? Que baje el tipo de interés, que es la expectativa al menos aún. Ahora, eso también podría ir de la mano tranquilamente con que no se baje. O sea, simplemente esto no se baja, no baje el IPC, el PC. Y si no baja el PC, lastimosamente el mercado en este caso no va a generar mayor movimiento, mayores movimientos, ¿no? Probablemente sí exista un poco de contracción en los precios, pero no sean definitivos. Como les decía, como que el mercado ya se va oliendo un poco que Jerome Powell no va a esperar a diciembre para bajar el tipo de interés, sino va a hacerlo muy pronto. Entonces, como que el mercado no se cree eso, ¿no? Y que viene como de alguna forma digiriendo poco a poco. Bien. Después de estos datos que son los más importantes, que son los de inflación, tenemos los del Producto Interno Bruto de Canadá. Como les había mencionado desde el inicio de la sesión, Canadá ha venido generando un fortalecimiento en su economía, ¿sí? A pesar, en este caso, de las trabas arancelarias, y esto principalmente se debe al petróleo como tal, y también a que de alguna forma el mercado ya descontó su tipo de interés, a diferencia de que en Estados Unidos no ha sucedido eso. Entonces, en el dólar canadiense probablemente tenga una valoración, ¿sí? Estos días tenga una valoración. Después, dato del PMI de Chicago, no va a generar ninguna expectativa importante, entonces no le pongan atención. El índice de confianza del consumo, que va a ser en su contrapartida que la que pasó el día martes, es decir, si el día martes sale positivo, el día viernes saldrá positivo, porque son datos como muy parejos, es como el IPC y el IPP. Si el IPC sale positivo, el IPP también. Ya, y de igual forma en los índices de confianza, si es que el día martes nos va a salir positivo o negativo, el día viernes será el mismo valor. ¿Ya? Entonces, si me lo preguntan, yo creo que después de las 7:45, pongámosle hasta la jornada, que es las 8:30, 9:30 máximo, el mercado va a carecer de volatilidad y de ahí va a comportarse muy técnico. ¿Qué podemos esperar? Vuelvamente repito, una pérdida de valor, en este caso de el dólar del dólar americano, ¿sí? Porque el PCE se esperaría una caída, ¿sí? Yo esperaría que el PCE tenga una caída de precio, es lo que yo aguardaría en este entorno. Bien, bien, en cortos resúmenes, a ver, una semana es la última de mayo, es muy probable que existan discursos no calendarizados como los de Donald Trump el fin de semana. Es una semana donde también se espera datos empresariales, en donde puede existir mucho repunte en el Nasdaq. Y es una semana donde también tenemos noticias calendarizadas que tienen mucho contexto a favor de la baja de tipos de interés. En otras palabras, creo que hasta el día martes va a haber un crecimiento, hasta el día miércoles, perdón, va a haber un crecimiento del dólar
porque no hay noticias, entonces el dólar se va a comportar de una forma mixta o con un leve crecimiento. Y después el día jueves y el día viernes va a haber pérdidas de valor del dólar americano porque las noticias van a ser a favor de que se debe bajar el tipo de interés. Entonces, como se debe bajar el tipo de interés, el dólar perderá valor, las acciones subirán y bueno, las materias primas también de alguna forma se valorarán. En otras palabras, creo que el oro podría estar repuntando esta semana con fuerza, el petróleo igual. Así que hay que estar muy pendiente en este caso de esas posiciones. Y de igual forma, instrumentos como el euro creo que podrían coger tendencia. La libra está a punto de romper los movimientos a largo plazo, pero bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. Eso es en resumen, estimados inversionistas, tener cuidado con los discursos de Trump, hay que estar muy pendiente de bloomberg.com para que las noticias en este caso pues lo tengamos de forma continua sin tener problemas. ¿Dudas, inquietudes, por favor? ¿Dónde veo lo de Trump? Sabes que nadie sabe. Es que a veces él tiene una red social. Él a veces solo escribe en su red social. A veces da una conferencia. A veces va y solo habla a través de sus propias, el medio oficial de la Casa Blanca. Entonces, no existe un solo canal. No es como Investing con Jerome Powell, que lo hace a través de la Reserva Federal, bla, bla, bla. No. Con Trump es más complejo. O sea, puede tuitearte. Bueno, no te tuitea, sino escribe en su red social. Y así como puede hablar mañana, o como lo que pasó ahora. El domingo habló. Entonces, no existe un solo medio. Ahí, lastimosamente, sí es estar cazando la posición de inversión. Profe, se debería esperar del BTC. ¿Qué se podría esperar del BTC? Yo lo sigo viendo al alza. Yo le veo el alza, no solo por el contexto americano, sino por el contexto japonés. Como les menciono, Japón está en una encrucijada. La encrucijada es mm, subir su tipo de interés, que eso ocasionaría un problema de deuda a nivel bancario, o imprimir más dinero, y eso ocasionaría un problema de inflación. En cualquiera de los dos casos, la economía japonesa como que se está llegando a un colapso. Y si llega a colapsar el tema de los bonos y Japón, obviamente eso va a terminar contagiando a la industria americana, porque muchos de los inversionistas japoneses lo que hacían era endeudarse en Japón, que tiene un tipo de interés negativo, y mandar a Estados Unidos, que en teoría tenía un tipo de interés alto y es un país seguro, ¿no? Entonces, si se cae el mercado japonés, va a caer el mercado americano. ¿Y cuál nos queda? La alternativa. Y la alternativa es el mercado cripto. Entonces el mercado cripto por eso ha venido creciendo. Ha sido una de las razones, no es la única, es una de las razones por las cuales está creciendo. Entonces, ¿qué esperar en ese el escenario que estamos viviendo? Que la cripto o el Bitcoin deba seguir creciendo. Puede incluso bajo este escenario romper los 120.000, un montón. Pero desde mi punto de vista, yo creo que va a los 120.000 y va a haber algo. Siempre hay algo en el mercado que no le va a permitir florecer, ¿sí? Y bueno, también lo sabemos de forma sencilla porque la cartera de Goldman Sachs fue una cartera que desertó Bitcoin desde el primer momento. Entonces, si Goldman Sachs, que seguramente tiene un montón de información privilegiada de lo que está haciendo el gobierno, no está invirtiendo en Bitcoin, es por algo. Ya, entonces yo al menos, vuelvo y repito, me acercaría hasta los 120.000 y me alejaría totalmente del instrumento. El oro igual, Goldman Sachs ha pronosticado que el oro puede llegar hasta $4.000 la onza, ¿no? Entonces también tiene un buen rally. Y esta semana yo creo que el oro va a despuntar con fuerza. Yo creo que esta semana el oro va a despuntar con muchísima fuerza, entonces hay que estar muy pendientes del escenario que podemos observar más adelante. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ojo que sí, es una previsión de Goldman. Casi Goldman no se equivoca, ¿verdad? Una vez Goldman Sachs nos dijo que el petróleo iba a valer 32.00 y no valió 32.00, valió 34.00. Ahí se equivocó a favor de la suba. Es que bueno, nadie puede saber exactamente a dónde va el precio porque no solo hay un tenedor de oro, sino hay muchas personas. Lo que yo quiero entender y quiero que ustedes comprendan también es que este tipo de noticias que vemos ahora no es que va a pasar mañana, va a pasar durante el año. Ya, suele pasar, ¿no? Es algo que sí me gustaría que comprendiesen bien.
en donde se ven las predicciones de Goldman Sachs. A mí me salen los reportes en Bloomberg. No es que Goldman Sachs todos los días está haciendo trading, no. O sea, te hacen una vez al trimestre, te lanzan un reporte y el reporte, no, yo lo leo y ya, y los transformo en noticias. Pero generalmente yo lo leo y lo envío, suelo enviar a los grupos de práctica. Ujú. Y los trabajando, pues que siga bajando. Que siga, como les dije, la planificación de Goldman Sachs, los bancos centrales, no es para que nosotros trademos en una hora. A ellos lo que les interesa es la tendencia a largo plazo, que es lo que va a pasar en un 6 meses, 8 meses, un año. Eso les interesa. Entonces, pues, que así que caiga. ¿Qué les puedo decir? Profe, una duda acerca del USDT. En mi país, los bancos ya manejan esa divisa y es recomendable manejar esta divisa o solo una cripto. ¿Cuál es? Bueno, las ventajas principalmente es las comisiones, ¿no? Los spreads. Generalmente cuando uno utiliza el mercado cripto, los spreads suelen ser muy bajos a diferencia de las comisiones, digamos que interbancarias, ¿ya? Incluso ahora mismo, la semana pasada, una de las noticias que levantó al mercado americano, y no solo al mercado americano, que deberíamos todos nosotros cuestionarnos un poco, es que se iban a poner un arancel a la salida de divisas de remesas de los extranjeros, ¿no? Entonces, mira, en ese sentido, va a haber un impuesto del 3,5%. Uno. Dos, el mismo costo del tipo de cambio, es decir, el dólar tiene una variedad con el euro, con la libra, etcétera, ¿verdad? Tres, las comisiones bancarias. Eso hace que de alguna forma se pierda valor en el tiempo, ¿no? Cuando tú utilizas USDTs, criptos de forma particular, USDTs es la que más se utiliza porque se asemeja al dólar o tiene una paridad igual al dólar. ¿Qué sucede? Que los mercados, en este caso, te cobran menos spreads. Y bueno, si es que existiera una transacción solo en USDTs y todo el mundo se transaccionara con USDTs, estamos hablando de que el costo de comisión se hace casi o tiende a cero. Ya, entonces, eso es bueno, digamos que dentro del ecosistema de las finanzas personales, y eso es bueno. Sin embargo, no es tan complejo, no es tan fácil el reemplazo porque tienes un sistema al cual estás afectando, que es el sistema bancario tradicional. Y la banca tradicional no va a abandonar su negocio tan fácilmente, ¿ya? Entonces, lo que han hecho en los últimos años, bancos comerciales como JP Morgan, es ser en este caso pertenecientes de criptos como Bitcoin, Ethereum, otros sistemas, ¿sí? Para que ellos de alguna forma no les coja de nuevo esta transacción, porque el mercado se va hacia ese punto, solo que uno sabe cuándo. Entonces, para cortar la pregunta, sí, es una forma positiva de ver las cosas, de cómo enviar y recibir divisas, pero aún muy limitada, ¿sí? Es decir, hay lugares donde no saben cómo cambiar USDTs a dólares. En el mercado ecuatoriano, por ejemplo, aquí prohibieron las criptos, entre comillas. Me parece, siempre me he reído del tema, pero lo han prohibido. Entonces, digamos que el entorno aún se está desarrollando como para mencionar que se puede utilizar como sistema normal. Eso sería básicamente, Javier. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, dije yo. Chicos, mañana nos vemos en la mañana para ver un poco de análisis técnico y detectar puntos de entrada, ¿ok? Así que mucha atención. Esta semana es la última con ustedes, profe. Sí. Nos vemos mañana. Chau.